Esta vez, portafolio, ¿cuántas empresas compro? El objetivo del inversor es seleccionar una cartera para maximizar el rendimiento esperado para un nivel dado de riesgo o, por el contrario, minimizar el riesgo para un rendimiento esperado. En otras palabras, lo que deseamos es obtener el máximo rendimiento con el mínimo riesgo posible. Si te gustan este tipo de videos, suscríbete por favor. Así podrás seguir recibiendo notificaciones cada vez que lanzamos un video. Este es un trabajo publicado sobre diversificación del portafolio de valores, William Grossman. Es un trabajo interesante porque nos muestra que más de la mitad de inversores norteamericanos tenían solamente 3 activos en su portafolio. En 1968, Evans y Archer publicaron en el Journal of Finance lo que resultó ser uno de los más constantemente citados análisis en los libros de texto de finanzas. En 1968 se realizó la publicación, pero en realidad el trabajo que se presentó fue de 10 años atrás, en 1958. Pero es un trabajo interesante. Era la diversificación y la reducción de la dispersión, un análisis empírico por John Evans y Stephen Archer. Se seleccionó un valor al azar entre los 470 disponibles y se calculó una media de retorno y la desviación estándar. Y luego se iba agregando activos al portafolio. Como ven aquí, el riesgo disminuye significativamente cuando se tiene 10 activos en un portafolio. De ahí nace esta constante cita de que solo con 10 basta. Aquí lo hemos pasado para ser más precisos, y podíamos llegar incluso a tener solamente necesidad de 8 activos, según el trabajo de Archer. Es bien interesante que si vemos los 9 activos primeros, el 80% del riesgo se puede llegar a disminuir. Y del 11 al 20 activos agregados, solamente disminuye un 4%. Y del 20 al 30 solamente disminuiría un 1%. Así que 9 activos puede ser un número interesante a recordar. Los resultados también plantean dudas sobre la justificación económica de aumentar tamaños de carteras superiores a 10 valores. Este es otro trabajo muy interesante también, evidencia experimental sobre el tamaño del portafolio y diversificación, teniendo en cuenta los sesgos humanos en la selección de valores y construcción de portafolio de una manera no profesional o ingenua, ponen los autores. Aquí 202 estudiantes del MBA de una universidad se seleccionaron para que cada uno busque 30 empresas. Y nuevamente encontramos que si llegamos a 10 empresas, 10 activos en nuestra cartera, baja significativamente el riesgo, y con 20 prácticamente en adelante ya se estabiliza.
Así que la adición de valores más allá de unos 20 hace poco a la reducción de riesgos. Y agregar stocks aumenta el porcentaje también de portafolios en riesgo. Eso es algo que habitualmente no se dice, pero cuando agregamos demasiados activos podemos lograr lo contrario a lo que deseamos. Aquí, por ejemplo, con 9 activos estamos con 28.7% de portafolios en riesgo de esos estudiantes del MBA. Y cuando llegamos a 30 activos, los portafolios en riesgo suben casi a 40%. Es decir, no siempre más activos de nuestra cartera nos libra de riesgo, sino al contrario puede suceder. ¿Qué hacen los supervisores del portafolio? Los superinversores también tienen 25% de 1 a 10 activos y el 48% tiene menos de 30 activos. El resto se reparte entre 31 activos y más de 100. Incluso hay algunos que tienen 385 activos en su portafolio. Así que hay una gran todavía controversia. Los superinversores no necesariamente siguen estas pautas, aunque hay un grupo que limita su cantidad de activos, evidentemente. Conclusión, según los estudios analizados, adquirir 9 stocks es el mínimo para disminuir el riesgo en nuestro portafolio y el máximo de stocks para no añadir riesgos es 20. Muchas gracias, un médico en la bolsa. Hasta el próximo video.